Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. Noche de miércoles, que no es decir lo mismo que una noche de miércoles. ¿Se dice de miércoles o de miércoles? Cuando querés decir que es una noche, esta es una noche hermosa. Depende si estás en la cancha o no. Parece que la S que te falta es santafesina. Es santafesina. Es santafesina, típicamente santafesina. ¿Qué hace, Marianito? Muy bien. ¿Te puedo preguntar? No, perdón, ¿qué Sí. te pasó en la frente, boludo? Ayer te Me peleaste. saqué un lunar. Ah, porque ayer Y ayer era la anestesia. Porque pensé que te habías peleado con un Rottweiler, porque Sí, todo el mundo me dijo lo Pensé mismo. que le habían instalado un chip, No, viste, de sí, inteligencia para que- artificial. no, para que algo, te ¿viste? encuentren Como si te para- Me secuestran. preocupaste. Raulito, ¿cómo andas, hermano? Bien, muy bien, muchas Me gracias. cabe mucho tu look. Tenés mucha onda, Raúl. Sí, parece Mucha. Coudet. Tenés, con un, agua. tenés un engagement, dirían las nuevas generaciones. Tenés un levante, loco. Se mueren por parece? vos, ¿eh? Pero se mueren. Yo tengo un montón de amigas que me Yo dicen también qué me estoy facha tiene muriendo. Timerman. ¿Eh? ¿Sub qué? Sub Sub 30. cuánto, claro. Te despertaste, Maxi. ¿Qué te pasa, No, Maxi? no, eso, le preguntaba eso. Sí, sí, Maxi, tira un número. Un tipo que está quemadito como Raúl, Sub con, 30. con la energía que desparrama. Este es un. Es un El hunter. chal, tengo dudas Es un sobre el hunter. chal en verano. El chal No, ese, tiene- la Ya chalina. está fresco. Es una cábala. Bueno, a todos buenas noches. ¿Cómo anda? Estás leyendo los diarios, estás aprovechando para. Estás los arrancando ese últimos laburo momentos. para mañana, como diría una amiga. Sí, no, no. ¡Vamos, Fer, Laburo querido! para ¿Firmaste mañana. ya no? Yo para mañana tengo todo ¿Firmaste? cerrado ya. ¿Qué cosa? Vamos, Fer, querido, ¿qué año vas a tener el año que viene, eh? Vas a tener más laburo que el asador de San Justo, de la doma de ¿Vos San no vas al Justo. laburo? Yo el año que viene tengo mucho laburo, como todos ustedes. Vamos a Ah. estar a pleno el año que viene. Bueno, señores, ¿cómo va todo? ¿Podemos arrancar con las infos del día, con lo más importante del día? Bueno, Ay, sigue estando caliente. Después te voy a pedir uno almohadoncito más, me falta uno, por favor. Sigue estando Me caliente voy la a sesión de petición. mañana, Ale, que ya se sabe que van a ser dos, ¿no? Ujú. 14 y 15 horas. 14 para la jura, De los se cierra esa diputados. sesión de Los diputados, ¿no? que Sí. reemplazan a los que se convirtieron Sí. en funcionarios. Hay Y mucho- después a las 3 de la tarde arranca, si hay quórum, la sesión para la emergencia. Hacer un Bárbaro, primer Juan. plano, Fer, que entra Charlie me está tanto. Sí, Fer, que vea poner. Bueno, nada, lo que estábamos hablando. Estamos diciendo que ayer a esta hora estábamos hablando de la polémica que había, porque no se sabía si iban a dar quórum para que juren los diputados. Salieron fuertes los gobernadores radicales hoy a la mañana. Sí, Muy sí, fuerte. A hablar de antidemocracia o actitud antidemocrática de sus propios compañeros. Pero habían estado Bueno. reunidos un día antes con el presidente. Vamos a Claro. meternos con esto si quieren y vamos a la cobertura y desde ahí vamos a empezar a disparar todo lo que tenemos. Además, otra de las noticias desde lo judicial, Mariano, si querés, mirá, pasó una mosca. ¿Lo tenés ahí? Pues sí, no, desapareció. Maverick. No, estoy más lento, lo lento que estoy. Eso lo hacía Kung Fu. Lo lento hacía que Wei estoy. Chang-Kane, el Qué lento que estoy. No maestro puedo- Po. Pasó una mariposa, el ritmo, viste lo que era, ¿no? Era era terrible, ¿no? El avión de los hermanos Wright. No agarré en el avión de los hermanos Wright. Vamos a meternos con los temas del día, que además hay muchísimo desde lo judicial. Mariano, la noticia bomba del día es el procesamiento del doctor Stornelli, del fiscal Stornelli. Sí, sin duda. No es algo habitual ver un procesamiento a un fiscal con la trayectoria de Stornelli y con los efectos que pidió el juez. El ¿Qué juez es le un dijo, procesamiento? Te Elemento- empiezo a preguntar, a ver. Es cuando el juez considera que con los elementos de juicio iniciales que hay en una investigación superó la sospecha y considera que es autor del delito. El juicio recién empieza, pero ya tiene en base a las pruebas esa opinión. No es común que se procese, o como decís vos, a un fiscal. Y ahí me explicás vos, Javier, cómo era esto de los fueros. ¿Cómo es? Mirá, el Explícamelo. fiscal tiene fueros. De hecho, en el auto de procesamiento, el juez federal de Dolores pide la detención. Fueron de pero- detención, tiene, Claro. ¿no? Pero sabe que se la tiene que pedir a la procuración. Al revés de lo que pasa, o de lo que pasó en su momento con Cristina Fernández de Kirchner, que quien administra los fueros de la ahora ex senadora y actual vicepresidenta es el Senado. En el caso de Stornelli es la Procuración General de la Nación. Entonces, el juez Ramos Padilla, en el auto de procesamiento, le pide a la Procuración que le saque los fueros para detenerlo porque considera que es peligroso que Stornelli mantenga su libertad. Ujú. Con lo cual es un procesamiento muy duro, 538 Ocho. páginas. ¿Cuál es la La figura figura legal? legal, Se llama así. Calificación. asociación ilícita
Sí. miembro. Miembro de de la la asociación asociación. ilícita. La figura más grave es jefe u organizador, que tienen un 5 años de mínimo. El miembro, que es parte, con D'Alessio y otros señores de apellido difícil, tiene 3 años. Ex policía Y de la la conducta es espionaje. Ujú. Bueno, ahora vamos a meternos con esto, que es uno de los temas del día, pero por supuesto vamos a arrancar con la emergencia económica y todo lo que se debatió hoy. ¿Te parecía, dame un título y después vos, Maxi, ¿te parecía raro o te pareció raro ayer esta puja, esta lucha para dar quórum que tuvo que lucharse hasta el final? No, no me pareció raro en absoluto. Pienso que es el juego natural de la política. Se negoció y se llegó a un acuerdo. El gobierno, el proyecto que mandó, sacó uno de los artículos. Yo recuerdo una vez, un viejo político radical me decía, yo tuve que ir a una negociación política. Y el otro me preguntó, ¿pero qué es lo que pretende usted en esta negociación? Dice, bueno, de mínima, todo lo que se pueda, de máximo, todo. Y acá el gobierno de mínima pretendió todo lo que se pueda Cortame el aire que está... y de está- máximo todo. Todo significa incluso el artículo 85. Pero ese artículo indudablemente estaba colocado ahí para poder llegar a una negociación. Y se negoció alrededor de eso. Lo vos de decís no que dar quórum, estaba como elemento de negociación el 85. no lo hice yo, digamos, no te puedo decir. Si pasaba, pasaba. Claro, si pasaba iban por todo. A ver, si si no, no, pasa, Mira, negociamos pusieron un y lo artículo sacamos. muy duro a propósito para que en la negociación diga, bueno, saco ese artículo. que Exacto. tanto Que te molesta. Ya te entregué algo. Que El facultaba resto, al Poder Ejecutivo a todo. le delegaba desde el Congreso atribuciones para poder hacer cualquier tipo de reforma desde el Estado que se le ocurriera. Claro, y sacarlo, vos fijate que tiene un doble efecto, porque al aceptar sacarlo le da la excusa a los otros diputados para dar el quórum. Ah, bueno, si no van a reemplazar el Congreso, entonces vamos. Exactamente. Vamos a ver la No, cober- está vamos- manejado en la negociación política. Vamos a ver la cobertura del día de hoy. Se debatió en comisión la ley de emergencia que entraría este jueves al recinto. Como nos quedan 2 programas en vivo, hoy, mañana y pasado, vuelvo a decírtelo, sos muy crack. El programa que hacías en 26 TV, te lo digo de nuevo, no se te miro acá al lado y te tengo acá al lado, Gracias, la Ale. rompías toda, boludo, pero toda, ¿eh? Gracias, Ale. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? Sí, pero Hemos- yo lo hemos ido. disfruto ¿Cómo más se acá. llamaba? Plan M, Plan M. Plan M. Tremendo era eso. Yo lo disfruto. Claro. Tenías invitado, ¿cómo hacías a conectarte? Venía, ¿cómo conocías las caras? Te venía el, No, qué el bueno. tercer concejal de Junín y vos lo hacías hablar de ¿cómo hacías con eso? Y medía el tercer... Terrible, en serio te digo. Ale, si querés... ¿Comían una picada? sí, comíamos con pero eso periodistas, para, con pero colegas. eso para conseguir Esa que era- fueran los periodistas. viernes, los Esa era los viernes. Poner comida y los periodistas te ¿Vos van. fuiste? No, porque tengo Yo cierre fui, en el yo fui. diario. ¿Vos fuiste? Yo fui, sí, No, sí. Viste vos, no. fue Fontevecchia, fue también. Sí, ¿Fontevecchia? ¿Lo llevaste a Fontevecchia con una picada? No me acuerdo si fue la picada o fue La ahí cena. Una cena, como fue con Fontevecchia, pero también fue. Iban todos. Pero es tremendo eso. Iban todos. Ale, si querés, después de que hablemos de la emergencia... picada. Hablemos de eso, boludo. Vemos el programa, hacer un programa. Quiere salir de ahí. Quiere salir. Si la rompías No, toda, te Maxi. agradezco. Vamos a ver el Después, la- y te voy a contar lo que está pasando en economía, pues muy fuerte lo que pasó hoy en economía. Por un lado, lo que pasa con los mercados, que están de fiesta, aplauden, acreedores, el FMI, hubo señales muy claras respecto a lo que es el paquete de ajuste. Por otro lado, ¿qué está pasando con el dólar paralelo? Porque está ¿A cuánto subiendo, llegó hoy? hoy está a 76, subiendo todos los días Sí, y va a sí. seguir subiendo, Y por otro lado, dudas de los sectores productivos, porque hay un plan de ajuste fiscal fuerte que consolida, si se quiere, que no pase nada raro, lo ha dicho el ministro Guzmán, van a por la estabilidad, aplauso a los acreedores para negociar la deuda, pero bueno, y la reactivación, esa es la duda que hay. ¿Por dónde viene la reactivación? Vamos a ver la cobertura de hoy y seguimos que hay para todos. Y dale. El Congreso de la Nación pasa a ser un espectador privilegiado de las decisiones que le son propias porque las pone en manos del Poder Ejecutivo y por lo tanto nosotros hemos decidido rechazar el proyecto y no dar quórum. Esta es la famosa rosca, ahí lo pueden ver a Enríquez con Siley del Frente para la Victoria, con Cambiemos, charlando, definiendo, a ver
¿Qué van a hacer? ¿Van a dar quórum o no van a dar quórum? Estamos con problemas salariales en absolutamente todas las ramas de la economía. Hay una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 20% y que eso también es lo que determina los tipos de emergencia que se están abordando hoy acá, ¿no? Estamos en contra de esta ley por muchas razones, porque entendemos que están otorgando facultades omnímodas que son inherentes exclusivamente al Poder Legislativo, que le estamos dando la suma del Poder Público al Poder Ejecutivo, con 9 emergencias, que primero eran 3, ahora son 9, han tenido la sabiduría, eso sí, de eliminar un artículo que era aberrante, que era el artículo 85, donde permitía intervenir en organismos de control que tienen autarquía financiera. Imagínate que estaba eliminando hasta la UIF, estaba eliminando porque tenía un tufillo a garantizar impunidad hacia los que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados, conocidos dirigentes del kirchnerismo. Es evidente que es un problema serio. Los datos nos están dando casi 60% de pobreza en los niños, casi 40% de pobreza general. Hay baja del consumo de leche. Estamos frente a un problema cuando se hace peso y talla de una generación casi de chicos petizos y obesos. Es evidente que hay una emergencia. Simplemente aspiro a que entre todos actuemos con racionalidad y podamos atendernos. No hay un solo artículo en los 85 artículos que tiene la ley que hablara de la emergencia social. Lo que no vamos a hacer es entregar o delegar facultades del Congreso de la Nación para que cierren el Congreso. Nos parece un acto de irresponsabilidad enorme, casi una indecencia en la situación en la que dejaron el país, que estén discutiendo ahora si va a haber o no va a haber quórum. De todas maneras, creemos que el quórum lo vamos a tener. Es una emergencia para suplir lo que ellos han generado y que lleva el nombre de solidaridad y de reactivación productiva, algo por lo que han tratado desde el primer día, desde el 2015, de destruir. Si no quieren dar quórum y son así irresponsables, vendrán a dar el quórum los ministros y los secretarios que todavía no renunciaron, porque hasta que no se reúna el Pleno de la Cámara y acepte esas renuncias no están. Ellos dicen, no hubo una ley como esta del 2002. Sí, por supuesto, porque no hay una situación como esta desde el 2001. Si hay una ley que dice que vos vas a ganar por encima de la inflación y yo te digo que la voy a congelar y que te voy a dar pucho de guita cuando a mí se me ocurra, lo que nosotros estamos viendo es el incumplimiento de un derecho adquirido que ya tienen los jubilados. Esto va a aumentar los juicios y vamos a volver al pasado. Las autoridades salientes, incluido Macri, dijo que iban a hacer una oposición constructiva. En la primer sesión la amenaza es no dar quórum. La democracia, dijo Alberto Fernández en el Congreso, que se resolvía con más democracia. Y más democracia es un Congreso que funcione y más cuando hay espíritu colaborativo. Entonces decimos, veamos cada uno de los temas que nos están proponiendo y discutámoslos. No le vamos a decir asesinos mataviejos ni tirar piedras como hicieron ellos. Vamos a decir, veamos cómo resolvemos el problema, discutámoslo. Bueno, ahí estaban todos hablando de finalmente este debate de la ley de emergencia. Ahora quiero otra vez tocar, porque si empiezan a jugar así oposición y oficialismo a 5 minutos de partido, hábleme del artículo 85 para alguien que lo entiende hasta por ahí nomás, en qué consistía. ¿Podía intervenir Alberto Fernández varios organismos descentralizados, como por ejemplo SIGEN o la UIF, si quedaba ese artículo 85? Porque si vos lees un diario, no sé, X, si lees La Nación, el artículo 85 es una cosa. Si lees, no sé, Página, el artículo 85 es otra cosa. Entonces, necesito saber exactamente qué es el artículo 85, en qué consistía, porque acá recién escuché un diputado lo tildó de aberrante, Raúl Timerman brillantemente me lo tildó como es para negociar. ¿Qué era el artículo 85 que ya no está? ¿Pero qué era? Bueno, el artículo 85 es... A ver, el artículo 85 Perdón, Juan Cruz, es el mismo en un diario o en otro. La interpretación que se le puede dar es diferente. Es muy extenso, pero básicamente lo que hacía o lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo, darle atribuciones al Poder Ejecutivo para reformar todo lo que quiera del Estado. Eso, punto. Todo lo que quiera del Estado. Quitar organismos, modificarlos, anular, agrandar, achicar. Organismos de control. Para que se entienda bien, por ley se crean organismos del Estado, la UIF, la SIGEN, etcétera, etcétera. Esto lo que decía es, Poder Ejecutivo, vos podés meter mano y modificar, lo que era alterar la ley. De ahí es que es cuestionable que el Poder Ejecutivo tenga esa potestad, que no legisla, de poder derogar una ley, cambiar pautas de la legislación. El artículo 85 de este tema de que vos podés hacer una reforma del Estado de los organismos descentralizados como quiera, es lo que te pediría el FMI que hagas, pues podés ir a fondo y redefinir todos los organismos descentralizados. Lo que no está claro,
me parece si esto tendía a ser más racional el Estado, en lo que te pide el FMI y los organismos, o si tenía que ver con una pulseada de cargos entre la oposición y el oficialismo. Te saco directamente incluso algunos concursados que están en el último gobierno, te pongo los míos, o es una pulseada por el poder en esos organismos, algunos muy sensibles. Entonces, el tema de la reforma del Estado, hay una presión fuerte del fondo y demás, y el fondo dice, bueno, si quieren ir a fondo... A cero por no ley. sé, bueno, está bien. Hay una cosa que A está cero clara, por ¿no? ley. Y lo dijo hoy Alberto, el fondo estaba al tanto de todo el proyecto. Todo. Alberto dijo, no somos unos improvisados, creo que utilizó exactamente esa frase, no somos unos improvisados, obviamente el fondo está apoyando todo lo que estamos haciendo. Lo habían consultado, digamos, el borrador lo tuvo el Fondo Monetario. Le enviaron el proyecto de... Exactamente. El proyecto de Dice el ley de artículo 85. Pero emergencia. ya está, pero estamos discutiendo sobre algo que ya no está. Entonces, Sí, ya no avancemos, está. avancemos y quiero hacerles escuchar, y abre Timerman, a Patricia Bullrich, que dio una declaración tipo catapulta. Habló de piedras, toneladas de piedras. Habló de jubilados pobres y habló de tirar piedras. Polémicas declaraciones de Patricia Bullrich, las comparto y abre Raúl Timerman. Atentos, por favor, con la declaración. Vean. Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional, se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos, porque lo que están haciendo con la jubilación es no respetar la fórmula que votó el Congreso, que era una fórmula que ahora hubiera dado un pico por encima de la inflación, que además significa dejar por decreto hacer los aumentos, y van a solamente aumentarle a los de abajo, algo que nosotros habíamos mejorado, van a dejar de generar movilidad jubilatoria para todos los demás. Lo que vamos a tener es más jubilados, más pobres. Maestro. Sí, lo que dice Patricia Bullrich, si vos lo tomás de forma literal, no lo de las piedras, ahora vamos a lo de las piedras, pero a lo de los jubilados, sí, por 6 meses es así. Eso va a pasar por 6 meses, porque estamos en emergencia, y la emergencia tiene que contemplar a los que peor están. Va a suceder eso, pero el discurso... Va a haber modificaciones en eso. ¿Cómo? Va a haber modificaciones en eso. Bueno, perfecto. Ahora pero lo voy a contar. de cualquier manera a hay que pedido acotarlo... del bloque de consenso federal. Perfecto, hay que acotarlo en el tiempo. Es por 6 meses. Y si no se llega... No, después los 6 meses se van a respetar. Son otras de las cosas que se van a modificar. Pero el discurso de Patricia... Hay que empezar a unir cosas. Cuando Macri se despide, no tiene al lado a Gabriela Michetti, que era su vicepresidenta, que se despedía también. Tiene al lado a Miguel Ángel Pichetto, que era su candidato a vicepresidente. No se despide de nada, Pichetto. Cuando Macri decide quién se va a poner al frente del PRO, decide que sea Patricia Bullrich. El PRO está yendo hacia un movimiento muy alineado con lo que es hoy la ultraderecha europea. Epa. La ultraderecha europea. El discurso de Patricia Bullrich Pero es calcado vos del podrías discurso... decir, por ejemplo, que Patricia Bullrich es Le Pen. Sí. Sí, Patricia Bullrich es Le Pen. Patricia Bullrich es Bolsonaro. Está bien. Más allá de la discusión política de Patricia Bullrich, el tema jubilados, ahora vas a contar la reforma, lo que es el proyecto original, tiene una idea que efectivamente por 6 meses es una cosa muy fuerte. Te diría que eso puso de fiesta a los acreedores que tienen que cobrar los bonos de la Argentina y el aval total del FMI, de que vos por 6 meses controlás el 60% del gasto público que no se te indexa. Lo acaba de ratificar en una entrevista el ministro Guzmán. Los jubilados tenían que recibir todos en marzo y en junio. Ya sabíamos cuál era el aumento para esos 2 meses. 11 y 15%. En total era acumulado 29% en 6 meses, un aumento muy fuerte para todos los jubilados, para 8 millones de jubilados. Y ahora eso no va a suceder. Ahora ya hay un aumento, que es un bono, por única vez, diciembre y enero, para 5 millones de jubilados que cobran la mínima.
Para el resto, nada. En marzo vamos a ver cuál va a ser el aumento para los que cobran a la mínima y para el resto. Hablando de acuerdo... La información en principio era que a los de abajo se les va a dar aumentos importantes, que son los que están más postergados. ¿Y a los de arriba? Y a los de arriba muy poquito. Es decir, que la financiación de lo de abajo... ¿Qué es arriba? ¿Un jubilado arriba de 19.000 pesos. Arriba de 19.000 pesos. Un jubilado que cobra por arriba 21.000 pesos, 20.000 pesos. Uno que cobra 21, 22.000 pesos. ¿Qué le puedes decir ahora al aire? Bueno, que hasta antes de la ley tenía garantizado que en el próximo semestre de 2020 iba a tener 29% de aumento. ¿Y ahora cómo le van a aumentar? Y yo creo que seguramente, seguramente el aumento va a ser por debajo del 29%. Los cambios que... A esos jubilados. Según la información que tengo, no a esta hora por lo menos. A ver, el gobierno necesita garantizarse el quórum mañana para poder iniciar el debate. Está apelando a todo lo que pueda. Puede haber sorpresas en algunos diputados de Cambiemos. Así es. Que por fuera de la actitud del bloque decidan dar quórum. Pero necesita garantizarse, digamos, este quórum en base a otros diputados, como por ejemplo el bloque de consenso federal, que son 10 diputados. El presidente es Balibuca. Son los diputados del labañismo, Graciela Camaño, Balibuca. Ahora, piden básicamente dos modificaciones. Una en el tema jubilados, otra en retenciones. En el tema jubilados piden previsibilidad después de los 180 días. No quieren aprobar una ley que suspenda la fórmula de movilidad por 180 días sin saber qué pasa el día 181. Quieren ahora que se diga cuál va a ser la fórmula que se va a empezar a aplicar a partir del día 180. Mañana les firmarían estos diputados, pero siempre y cuando les digan cómo van a aumentar a los jubilados. A lo sumo, que quede establecido que habrá o que queda conformado un consejo que va a debatir esa fórmula. ¿Te acordás que lo estuvimos tocando creo que el lunes y creo que Maxi fue quien dijo en esta mesa que iban a hacer anuncios de un día para el otro, casi foquismo de anuncios, sin que nadie lo supiera, y iban a contar en el día de pronto cuánto se aumentaba, como fueron 2 bonos de 5.000 pesos para cada la ley dice por trimestre, si tienen que dar un aumento en marzo y van a dar otro aumento en junio. Lo que pasa es que ese aumento no va a estar prefijado. Te lo van a anunciar. Entonces lo que dice Fernando, que va a ser lo que yo tomo las dos infos de ustedes, va a ser difícil que mañana le pueden avisar a los diputados opositores cuánto les van a subir o dame escrito porque cuánto. Ahí está el otro pedido. El otro pedido del bloque de consenso federal también es previsibilidad en el día 181 sobre cómo van a seguir los cálculos de los aumentos y que esos dos aumentos, el de 11% que iba a ser en marzo y el 15% que iba a ser en junio, se garantice que no van a estar por debajo de eso lo que va a calcular, pero no piden el aumento del 11 y del 15 por encima de la mínima. Bueno, quiero hablar no. Para los de la mínima. Sí, lo de la mínima, no hay duda que van a tener esos aumentos y van a tener más que esos aumentos seguramente. Y el otro tema es retenciones. Arriba de la mínima no. Ahora metemos en retenciones, pero quiero hablar de tarifas ante retenciones y una si te Después parece. te cuento qué es lo que están pidiendo en materia de retenciones. Yo les adelanto y les cuento otra cosa, porque estaba haciendo memoria acá, alguien de mucho prestigio me lo recuerda, que el artículo 85 del cual estuvimos discutiendo tanto tiempo es medio humeante, o sea que es como Alberto puede tomar decisiones a través de DNU, como en su momento me daba el ejemplo de Macri, que no necesitó una ley, entró con un DNU y apenas asumió, unificó el AFSCA y la AFTIC, que primero intervino, después fusionó un organismo que hoy se llama ENACOM. O sea que hay un montón de facultades que tiene un presidente que no necesita el artículo 85 y que entra y lo termina tocando o ecualizando el Estado como se le dé la gana. Que la famosa lapicera del presidente termina teniendo definiciones. Pero quiero entrar en otro tema, tarifas. Culfas habló de tarifas y Culfas dice, acá tenés que, nosotros hacemos lo siguiente, ponemos la declaración, vos la escuchás, y la bajás a tierra. Dale. Habla de reducir carga de tarifas real. Escuchen a Culfas y me decís, ¿qué es esto? Dale.
Respecto al sistema energético, estamos proponiendo en esta ley una nueva revisión tarifaria que básicamente lo que busca es reducir la carga tarifaria real. Lo que nosotros queremos lograr es un adecuado equilibrio entre las inversiones que el sistema energético necesita. Esta ecuación que hay que buscar de este equilibrio delicado en los últimos tiempos estuvo balanceado absolutamente hacia un solo sector, que es el sector de algunos segmentos de las empresas que operan en este sector. En este mismo escenario estamos proponiendo facultar al Poder Ejecutivo a intervenir los entes reguladores por el plazo de un año. Y el tercer punto que estamos mencionando en este proyecto de ley es el regreso de la regulación sobre Edenor y Edesur a la competencia del ente regulador de la electricidad. Se han traspasado ese contrato, la Ciudad de Buenos Aires ha generado la aprobación de un nuevo ente específico, la provincia todavía no, y hoy realmente pensamos que es fundamental que el ENRE recupere, por lo menos en este periodo, las facultades regulatorias. Bueno, traduzca, maestro. Bueno, cuando un economista como Culfas te dice que algo se reduzca en términos reales, es que vaya por debajo de la inflación. Es decir, primera cosa que anoto. Exactamente. Cuando decimos los salarios reales cayeron, es que estuvieron por debajo de la inflación. Los salarios reales aumentaron, es que estuvieron por arriba de la inflación. En el caso de las tarifas, que se reduzcan en términos reales, es que vayan por debajo de la inflación. Justamente lo contrario que ocurrió durante el gobierno de Macri, que tenía 500% de aumento de tarifas y la inflación era mucho menos. Es decir, en términos reales, las tarifas aumentaban mucho. ¿A quién fue la guita durante el gobierno de Macri para dar un aumento de 500% a las eléctricas, por ejemplo? Es cierto que había un atraso tarifario enorme, que eso implicaba en algún momento hasta 4 puntos de PBI de subsidios que se hacían para compensar la diferencia entre la tarifa que pagaba el consumidor y el costo de generar electricidad o de generar gas. Eso lo pagaba el Estado. Consumo. No hay almuerzos libres, no hay almuerzos gratis en la economía. No es que hay cosas que pueden estar gratis, sino que alguien las paga. O la paga el consumidor o las paga el Estado. O la paga el trabajador con su salario. Bueno, también la paga el consumidor, por eso. La paga el consumidor, el usuario. Digo, porque hablamos de atrasos tarifarios, pero no hablamos de atrasos salariales. ¿Qué dice Culfas? Por 180 días, él quiere congelar tarifas de luz y gas, está en el proyecto de ley. Eso va a generar que haya más ingreso disponible en las familias. ¿Para qué? Para gastar, para consumir. En vez de pagar la boleta de luz y gas, te quedás con más plata. Comprar más alimento, comprar más ropa, comprar distintas cosas. Es decir, eso, bueno, en términos de tu salario, tu presupuesto familiar, te libera fondos del presupuesto familiar que antes usabas para pagar la factura de luz y gas, para gastar en otras cosas. Ahora, lo que dice Culfas es muy importante, y acá está la clave de ver cómo lo van a solucionar. Esto es por 180 días. Después lo que está diciendo, evidentemente, es que quiere que las tarifas acompañen la inflación o que vayan levemente por debajo de la inflación. Ahora dice muy importante, tenemos que hacer el equilibrio entre el usuario con las tarifas, cómo le pegan el bolsillo, y las inversiones. Menos tarifas, menos inversión, porque tienen menos rentabilidad las empresas. ¿Qué significa esto? ¿Que vuelven los cortes? No, lo que significa es que tienen que hacer una renegociación de los marcos de las concesiones y del cuadro tarifario después de los 180 días, que sea un equilibrio entre mejorar en términos reales el ingreso de la familia, para que no se vaya todo en pago de tarifas, y darle una ecuación de rentabilidad a las empresas para que sea atractivo invertir. La estructura porque se va el marco regulatorio, tienen que revisar. La estructura tarifaria y lo van a que se hizo durante el macrismo es un desastre. Pero es tan mala que si vos consumís más, pagás más por todo lo que consumiste antes. Acá el problema es una cosa, y que vos normalmente si un tipo te compra 5 en lugar de 1, le haces un descuento. Aquí, si consumís 5 en lugar de 1, pagás mucho más. Yo lo dije muchas veces, el problema de las tarifas con Macri no fue querer salir del atraso tarifario, que era evidente e insostenible. El atraso tarifario, tenías que recordar subsidio y demás. Sino que en el afán de arreglar rápidamente el tema tarifario,
generaste un descalabro en el resto de la economía, porque querías desinflacionar la economía y tenías 500% de aumento de tarifa en un año. Voy a preguntarte algo. Entonces, el impacto sobre el resto de la economía, no había un plan integral. Te pregunto algo macro. Estamos hablando de medidas de paquetes económicos y de emergencia. ¿Hay algo que vos debés ver o debés saber y que tal vez mis compañeros también lo sepan, pero tal vez quien te habla, que muchas veces estoy más cerca de la audiencia porque estoy sin saber tan en profundidad las cosas como así las saben ustedes? Y eso es lo que por ahí me hace preguntar algunas cosas que ustedes pueden decir, pero pará, Ale, de verdad, estás conduciendo un programa periodístico, deberías saberla. Bueno, no la sé. ¿Hay algo que te haga ruido a vos o que te marque que por qué estas medidas y por qué esta emergencia que se presenta olfatean un escenario que les da terror solamente de pensarlo? O sea, ¿hay algún tipo de riesgo de algo en Argentina? Bueno, los economistas, de hecho, más ortodoxos, o los economistas que advertían que si Alberto Fernández llegaba y prendía la máquina de imprimir pesos para dar los aumentos que había prometido en campaña, que iban a ser generalizados a fin de mes, que iban a ser para todos los jubilados, que iban a ser para los empleados públicos, para los planes sociales, y que todo eso se financiaba emitiendo la maquinita, que la va a tener que prender. Todavía no lo prendió Alberto Fernández la maquinita, ¿eh? El Banco Central desde el 10 de diciembre no financió al Tesoro, emitió 0 para financiar el Tesoro. La va a prender, imagino yo, entre esta semana y la semana que viene. El Tesoro está pidiendo internamente plata por todos lados en el Estado. Claro, justamente para no prender a full la maquinita. Entonces, todos preguntaban de dónde va a salir la plata para dar los aumentos a los jubilados de la mínima, a los planes sociales, el plan hambre, los subsidios y demás. Bueno, la plata va a salir de otro sector de la sociedad, recaudando impuestos de sectores medios, media y alta, de sectores medios altos, de sectores altos, del campo, y yo también creo, y ahí está el interrogante, y me parece es el punto más complicado, también de un sector grande de los jubilados, claro, alrededor de 2 millones de jubilados, también, 2 millones y medio de jubilados que ganan más que la mínima. Es fuerte que lo plantees así. Bueno, pero es así. Quiero responderte de alguna manera al planteo que vos haces, Ale, de qué es lo que anda dando vueltas. Como planteabas vos, Maxi, si le damos a la maquinita, lo que advierten algunos economistas ortodoxos es que íbamos a la hiperinflación, que el riesgo es ese, con la maquinita. Que en este nivel de inflación, si vos le das a la maquinita e imprimís billetes para financiar todo esto, vamos hacia la hiperinflación. Y lo otro que advierten desde otro sector más heterodoxo de la economía es que un plan de ajuste como este conlleva el riesgo de que no se recupera la actividad económica en la Argentina. Hoy disipaste el riesgo de que se te descalabre todo. ¿Entendés? Está sacando plata, en vez de ponerle plata en el bolsillo a la gente, le está sacando plata del bolsillo a la gente. Está reordenando, pero yo... No, Raúl. Pero hay con un todo tema respeto, más. no estamos reordenando. Pero hay un tema más. Vamos a decir lo mismo, agregar algo. pero déjame que termine con esta idea. Discúlpame. Si nosotros, durante el macrismo, decíamos que las mismas medidas de Macri, lo que hubiera sido si las tomaba Cristina, hubieran sido un escándalo y un sector de la población las bancaba. Ahora tenemos que decir, una semana después de haber asumido Alberto Fernández, que si hubiera sido Macri el que le hubiera metido la mano en el bolsillo a los jubilados, como se las va a meter este gobierno, pero le dio 5.000 en los pesos, primeros 180 días... Pero Javi, es fuerte que lo plantees así. Le puso 5 lucas en el bolsillo. Por ahora le puso las 5 lucas. Le puso plata. Por ahora hasta que esté aprobada la ley. Jubilados, a los de la mínima. Le va a poner los 5 lucas. Pero espera, y además... El tope de la mínima es 19.000 pesos, no 40.000. Pero y además lo puso por 2 meses. Hubiera sido un escándalo si lo hubiera hecho Macri. Pero además por 2 meses, Javi, porque no podemos hablar... Pero suena fuerte. Pero le puso 2 bonos de 5 lucas cada uno hasta los jubilados. Ahora falta los jubilados. Pero Ale, los jubilados iban a cobrar. Los jubilados iban a cobrar según la fórmula del gobierno anterior para compensar la inflación galopante del 2019. Y justo cuando tiene que compensar la inflación, les aplican esta fórmula justamente nueva. No, lo que digo es que, también digamos que es un bono en diciembre, un bono en enero, veremos febrero. Sí, para los guachos también, diciembre. Cuando dicen, le aumentan en 10.000 a los jubilados.
Si decimos lo aumentan en 10.000 los jubilados, en febrero habrá que decir le rebajan en 10.000 a los jubilados, porque ya no lo van a cobrar, excepto que aparezca otra medida. Pero digo, en marzo va a haber que ver cuáles son los aumentos para los jubilados. Bueno, por eso, ahí está. Pero, lo que digo es, perdón, Raúl, esto solo y hablas vos. No, una sola cosa. Convengamos que el presidente sorprendió a todos. Alberto Fernández sorprendió a todos, porque antes de que aparecieran las medidas, antes de que ganara la elección, decíamos, no va a tener otra más que darle a la maquinita. Lo decían todos los economistas. No le dio a la maquinita, le dio el ajuste. Hay una cosa que yo quisiera, porque todo esto hay que ponerlo en un contexto, que es el de la renegociación de la deuda. Exactamente. Vos no podés hablar de las medidas individualmente, si no ponés que hay que renegociar la deuda, y Alberto Fernández se comprometió a renegociar la deuda. Y está generando las condiciones para obtener una renegociación que le permita tener un plafón de 2 años en los vencimientos y ahí ver la posibilidad de iniciar un crecimiento del país. Está generando condiciones. Ustedes no saben cuánto les va a dar a los que cobran más de 20.000 pesos. No, pero no lo saben. Disculpa, Ale, por eso. No tenemos idea. Pero por ahí sale mañana y te hacen... Por eso, exactamente. ¿Por qué estamos hablando si no sabemos cuánto le va a dar? Bueno, porque suspendió la fórmula de movilidad. Bueno, pero tiene una relevancia suspender la fórmula de movilidad. No para gastar más, para gastar menos. Más allá de suscribir lo que dice Burrich, es cierto que si Macri quería suspender la fórmula de movilidad por 6 meses, le quemaban la plaza, totalmente, el Congreso, todo, y lo reconoce el propio Timerman. ¿Qué hacían si le hacía Macri? Quemaba todo, le quemaban todo. Porque no solamente la izquierda, le quemaban todo. Era otro contexto, para otro plan con otra finalidad. Exactamente, pero bueno, no lo podés sacar con lo cual, contexto. el economista Calvo tenía razón. Ordene media uno, tiene razón Timerman, no podemos sacar el contexto. Es el punto clave. Lo que acaba de decir Raúl es el punto clave y que es lo que quería completar. Alberto Fernández inicia su gestión mucho más conservadoramente de lo que muchos creían. Se garantiza la caja, se garantiza de que no se le desborde el déficit fiscal con los aumentos que tiene que dar y los da muy moderados de emergencia, no hay generalizados, puntuales, quirúrgicos, pero con la caja fiscal garantizada. Un montón de impuestos para garantizar la caja. Se garantiza los dólares del Banco Central. Nadie más compra dólares, no solamente el cepo, sino el 30%. Todo esto en el marco de que tiene que renegociar contrarreloj antes de marzo la deuda. ¿Por qué antes de marzo? Porque después de marzo los vencimientos son impagables. Y mientras tanto tiene que ir a pagar vencimiento de deuda. Está pagando vencimiento en pesos y vencimiento en dólares con la Reserva del Banco Central. Tiene pesos porque está garantizándose la caja y va a emitir un poquito, pero no desbordadamente. Y tiene dólares porque el Banco Central está comprando desde el 10 de diciembre mucho más dólares de lo que compraba antes. Está acelerando la compra de dólares. Ahora, es clave la renegociación de la deuda. Si Alberto Fernández logra una renegociación de la deuda contrarreloj que es exitosa, es decir, que puede despejar vencimiento en los próximos 2 años y la carga de intereses de la deuda y de capital se reduce mucho en los próximos 2 años, eso le puede liberar fondos para poder hacer una segunda etapa donde puede volcar más plata. Me dejan abrir a los jubilados y a otros sectores. Abrir el camino para que entre Fernando Carnota a jugar su single. Vean la declaración de Culfas, atento al campo porque habla de retenciones. A ver. Lo que estamos planteando en este proyecto de ley es algunas revisiones. Por un lado, un aumento del tope del 33%, o sea, esto estamos hablando de máximos, no de fijación, sino de facultar al Poder Ejecutivo para incrementar hasta 33% a el segmento de porotos de soja, hasta 15% para otros productos agroindustriales, 5% para productos agroindustriales de economías regionales, hasta 5% para industrias y servicios, hasta 8% para hidrocarburos y minería. 70% del incremental se destinaría a reforzar la seguridad social en nuestro país. Hay una serie de aclaraciones que refieren, por un lado, a la posibilidad justamente de reducir en las cadenas agroindustriales alícuotas con criterios de agregar valor
en origen y también de trabajar en mecanismos para compensar a pequeños productores, de las diferencias de escala. Quiero aclarar un poquito el tema. Lo que ha salido recientemente en el decreto firmado el día viernes, que se publicó el sábado, lo único que hizo fue adecuar las retenciones que se habían reinstaurado en agosto de 2018 debido a los incrementos que se produjeron en el tipo de cambio en ese periodo. Bueno, ¿me lo decís después que te cuente esto? No. A ver, Fer. Antes déjame decir que el gobierno está convencido, el oficialismo está convencido de que mañana tiene quórum, mañana tiene ley, media sanción en Cámara de Diputados, digo, y el viernes tiene ley con la otra media sanción en el Senado. De esto están convencidos, con lo cual... ¿Cómo van a llegar al quórum? Bueno, negociando con algunos bloques, yo decía, con Consenso Federal, que tiene 10 diputados, con algunos diputados de Cambiemos, las modificaciones en el tema de jubilados y también, y recién Culfas daba algunas pistas, las modificaciones en el tema de retenciones. Consenso Federal está pidiendo que haya una diferenciación en la escala de los porcentajes a imponer de retenciones de acuerdo a el tamaño de los productores. Que recién Culfas decía, estamos facultando con un techo de hasta 33, pero de ahí para abajo también se puede ir regulando, se puede ir abriendo y cerrando la canilla. Lo que quiere Consenso Federal es que se haga una escala de productores por tamaño para que afecten en forma pareja a grandes y a pequeños. Sí, hay varias cosas que quiere agregar Consenso Federal, incluso en el tema productivo, porque va a haber, digamos, una moratoria para las pymes que no pudieron pagar o que no pagaron impuestos. Y Consenso Federal plantea que haya una quita para los que cumplieron. Un premio. Sí. Un premio para los que Un cumplieron. reconocimiento al cumplidor. Eso está bien, bueno, porque eso está bien porque la verdad que en la ley de emergencia la moratoria para las pymes es muy amplia, con quitas no solamente de punitorios, sino quitas de capital. Incluso llegan las quitas al 75% de la deuda, de la deuda fiscal. ¿Y los que cumplieron qué? Yo entiendo que hay una mochila muy fuerte, que las pymes han sido muy golpeadas, pero también hay pymes que han estado al día, cumpliendo absolutamente al día todo eso. Por eso pasa lo mismo que cuando llega bueno, el blanqueo. Igual, si está bien, y entonces para qué estuvo pagando la pyme de 30 trabajadores, de 100 trabajadores, ¿para qué estuvo pagando? Es un premio al sacrificio. Sí. Y cuando vino el blanqueo y hubo cientos de miles blanqueando de a millones, ¿vos qué sentiste? Los que entraron al blanqueo pagaron un 10% de impuesto adicional. El 10% de su patrimonio lo tuvieron que pagar blanqueando. Sí. Los que exteriorizaron el blanqueo tuvieron un costo. Acá yo estoy hablando que hay una moratoria que no solamente condona intereses y punitorios, sino que parte del capital de la deuda. Los que entraron al blanqueo, perdón. Los que entraron al blanqueo pagaron. Los que entraron al blanqueo no antes pagaban también. El que entró al blanqueo no es el que no pagó nunca. Pagaba menos, pero pagó impuestos siempre. Hubo otros que no pagaron, no pagaban. Cuando entraron tuvieron que poner. El Estado podría utilizar, porque en Argentina todo es posible, podría utilizar la lista de los que entraron al blanqueo para saber que es gente que en su momento evadió. No para los fines de la ley penal tributaria. No, para que te lo voy a explicar bien porque han hecho muchas arbitrariedades con esto. A ver. El blanqueo, ¿qué implica? El artículo 52 de la ley. Es un indulto, te perdono. Es un perdón que le da el Estado al evasor. Vos, si aceptás estas condiciones, pagás el 10, el 5, yo te perdono, te lo extingo. Y no puedo utilizártelo porque te estoy perdonando a los fines de la evasión. ¿Qué es lo que ha hecho organismos del Estado del gobierno anterior? Ha utilizado el blanqueo. ¿En la época de los sedines? No, el blanqueo donde la persona puso todo arriba de la mesa para decir, perdón, y esto puede ser lavado de dinero, puede ser producto de un delito. Mariano, vas muy rápido. Vos me estás queriendo decir que el gobierno de Macri utilizó a muchos que habían blanqueado guita, les encarnaron para que aceptaran el perdón, y una vez que blanquearon la guita le dijeron, che, pero me parece que vos además de blanquear lavaste. Exacto. No, ¿cómo que la conseguiste? O esa plata que obtuviste es producto de un delito. Dame un segundito ahí, déjame repreguntarte. Perdón, Javi. Sí, pues quiero repreguntar. A mí el perdón, si yo soy un evasor que blanqueé plata, me tenés que perdonar como Estado mi evasión.
No si yo la veguita del narcotráfico, del cartel del Golfo y de los caballeros templarios de Michoacán. Tu perdón como Estado va hasta el hecho de que yo evadí. Tributaria. Okay. No, ¿cómo no me vas es- a perseguir si la ve? El tema es que para lavar tenés que probar un delito previo, si no, no hay delito. Delito precedente. El delito precedente, y si no lo tenés, es lavado por lavado mismo. Ya sé que están utilizándote la figura de lavado para imputarte en Igual lo que en igual realidad en la- es que es una evasión En la fiscal. ley de blanqueo se especificaba el tema de No que podés blanquear por lavado. no, que no fuesen fondos que proveniesen Pero no entiendo, de Vos tenés que justificar delito. de El dónde delito había precedente sacado. tenía que ser evasión fiscal, Claro. ningún otro. Mario, Claro, exactamente. estás concentrado con lo que estamos en vivo. Vos tenés Sí. que vos ¿me entendés lo que me planteaste? Sí. Vos que sos profesor y sos conjuez. Sí. Me planteaste una locura. No. O sea, ¿cómo lo no que- te van a atacar? No a vos, digo, el tipo que evadió y que fue perdonado con una moratoria. Sí. ¿Cómo no te van a atacar si vos lavaste guita? ¿Cómo no te va a Es que investigar el no, gobierno? es que en realidad lo que están haciendo es esto, quiero ser bien claro, esto es evasión. Entonces, como no te pueden juzgar por evasión, te meten por lavado. Es decir, es un mismo hecho que le están dando dos calificaciones legales. Pero ahí habría- Como por esta no pueden, te meten por esta. Ahí habría un Y entonces tema. vos decís, bueno, ¿y cuál es el delito previo? No importa el delito previo. Pero ahí hay te un tema, dicen. Mariano. Yo creo que, permitime ver si lo puedo aclarar de Sí. esta manera. Digamos, te están perdonando el único delito que te Sí. admiten, que es la La evasión. evasión impositiva. Y están descartando y descontando que no hay otro delito previo, si no, no podrías entrar al blanqueo Exacto. directamente. Con lo cual, si te aceptan en el blanqueo, descartan que no hubo otro delito previo, ¿cómo te van a ir a buscar por ese delito previo que descartaron? Te cuestionan el Lo que yo blanqueo. digo es probable, que es acá va el punto, que a lo mejor digan, che, este tipo blanqueó 5 millones de dólares. ¿Por qué no investigamos un poquito a ver cómo consiguió estos 5 millones? Y le encuentren algún delito. ¿Pueden hacer eso? Ese es Lo otro están tema. haciendo. ¿Eh? Lo están Bueno, haciendo. ese es Pero otro una tema. facultad, es una Lo están facultad, está en haciendo. su El tipo facultad que porque están investigando un delito. Sí, pero ¿es ¿qué ético delito? para vos? Es evasión. No. Es evasión, lo están calificando de lavado para buscar. Y vos le preguntás, Mariano, ¿cuál es el delito si vos previo? blanqueás No, no 100 sé. millones de dólares, vas a la FIP y blanqueaste 100 millones de dólares, y la FIP te dice, ¿y cómo consiguió esos 100 millones de dólares? No, gané la quiniela. No te puedo preguntar. No te puedo No preguntar. te puedo preguntar. Si Mirá, es un- Mariano, si es un poné blanqueo. puesto al No, aire. Mariano, te Mariano, puedo tengo preguntar. entendido, No te puedo preguntar. vos sos el Gracias, experto, Charlie. pero tengo entendido que la FIP lo que hacía con lo que estaba como la obligación en la ley, con los que entraban al blanqueo, pasarle a la UIF, la unidad antilavado, Para la que evaluación revisen. de algunos casos que podían ser sospechosos, decir, bueno, a ver, este señor efectivamente tenía un taller mecánico que estaba en negro y que no tenía declarado, sí, tiene el taller mecánico, ahora está pagando sus impuestos, perfecto. Este señor que dice que tenía una empresa metalúrgica, ¿tenía la empresa metalúrgica? ¿Sí está funcionando? No y he demás? visto, no he visto no- dictámenes de la UIF no en tiene- ese sentido. no tiene empresa metalúrgica, Lo que yo entonces te ¿dónde digo vino el es- dinero? Lo que yo insisto es esto. El perdón es absoluto. Mucho después, denunciar lavado para querer investigar bueno, una sí. evasión No, no, está bien. es válido. No, está Y para lavado necesitas un delito previo. ¿No lo tienen? No importa, investigalo igual. Y eso no es legítimo. Lo que sí es cierto que entraron 120.000 millones de dólares Al blanqueo. al blanqueo, se pero no- exteriorizaron. claro, se exteriorizaron. No entraron. No, la gran mayoría se exteriorizó, Sí, claro. quedó en el Quedó exterior. afuera. Sí, quedó De en el eso se exterior. pagó un porcentaje de entró un impuesto. 20%. Pará. Sacame, ¿quién es rápido para los números? Sacame no. 120 La mil calculadora millones de rápida. dólares. Sí. ¿Cuánto quedó afuera? Y 100.000 millones de dólares Bueno, quedaron afuera. Listo, me hace fácil la cuenta. Si quedaron 100.000 millones de dólares afuera, ya Alberto Fernández tiene por año 2.500 millones de dólares. Por eso hay- Porque el 2,5 bienes personales no, vuelven. es fuerte. Obviamente sobre los inmuebles no, porque no podés traer el inmueble. Digamos, los inmuebles que están en el exterior no. Ahí pesa, supongo que pesa distinto, porque no Sí, te puede por traer- supuesto. no puede- son los activos financieros. Son el- los el activos gobierno financieros. Es la plata en cuentas corrientes. Exactamente. El gobierno se te queda con el 10% de lo que vos tenés afuera si no lo traes en su periodo de 4 años. Sí, mi cuenta es así. En 10 años, más o menos, estás pagando un 10 y pico % de lo que es tu patrimonio. Pero la cuenta no es otra. La No, que pero si hacen. es el 2,5 anual, 25, está pagando el 25%, un cuarto de tu patrimonio. 25% de tu A ver, patrimonio. de todas Es maneras, decir, en 10 años
lo que vos tenés afuera, el 25% lo tenés que dejar impuesto. Lo delicado es esto. Hay gente que sigue trabajando y produciendo, pero hoy, por ejemplo, una señora de 70 años me dice, yo tengo todos mis ahorros para morirme acá. Afuera. Y yo afuera. Y en los próximos 10 años voy a tener que entregar el 25% de mi patrimonio, no me va a alcanzar. Atención. Siempre vas con el ejemplo que me matás, porque este es tremendo. Conmueve, ¿no? Me Atención, conmueve. atención que hay ¿Viste? gente, hay mucha gente enojada, porque entraron 120 mil millones de dólares, se exteriorizaron 120 mil millones de dólares, Macri le dijo que no iba a pagar impuestos a los bienes personales porque iba a desaparecer. Y ahora. Macri Mucha, lo subió pero presionado por el mucha, FMI y ahora Alberto Fernández lo sube mucho más. Mucha gente enojada. Y además de ocurrir eso, atención, porque estaba en la ley de blanqueo. Los que entraron al blanqueo es una categoría especial de contribuyentes para la AFIP, lo cual significa que si vos reincidís en algún hecho de evasión o la AFIP te agarra con una inspección y demás en algún hecho de evasión, perdiste todo lo anterior. Es Te hace muy caer el blanqueo. oneroso. Pero Maxi, yo te hago una Es pregunta. muy oneroso. Porque Es muy oneroso. Te cobran todo el impuesto que no pagaste. Exactamente. Pero perdóname, sobre el patrimonio Sí. directamente, van sobre el patrimonio. O sea que hay un déjame- instrumento que ahora tiene Marco del Pont que habilitó en su momento Macri con 120 mil Déjame millones de hacer un dólares de número. contribuyente, que es muy poderoso. Decime si me estoy equivocando, ¿no? Pero el que tiene 100 afuera, que hoy va a tener que pagar 2,5 de esos Sí. 100 de impuestos, ¿no? No es que en 20 años tenía 100 y va a pasar a tener 75, porque perdió 25. ¿Por qué esos 100 en el año? ¿Cuánto le dan de ganancia trabajándolo? 2%. afuera? No. Afuera, Cuatro. uno y medio. No, cuatro. Le da 4, le da Apuntamos más. en- ¿Quién si no sos? sacás un 4. Sos el de Wall Street, Pero el lobo pará, de Wall pará, Street. no, Sos- pará. ¿Qué Entonces- sos? El lobo de entonces- DiCaprio. este sos. año Entonces, rendí- pará, perdóname. Este Tomámelo, año Maxi. 7, Tomámelo, Maxi. 8 se Tomámelo. tomó, Maxi, 4 después le da. nos juntamos, La si la querés. labura mejor que Después nos Templeton. juntamos. 4. Maxi, mirá, 4. ¿Vos Sí. podés Bueno, decir 4 pero- afuera? Si está, taquito. si no está entre comillas buscando renta, solamente lo tiene en el exterior No, está para buscando renta. protegerse del riesgo No, está argentino. buscando renta. Lo tiene Lo tiene al 1,5, pero lo tiene al 1,5 tampoco. anual. Esa es la Maxi, renta, no, 1,5 no, anual. 4% está pero vos estudiando. estás- Ahora que le van a poner el 2%. Maxi, no, para entenderlo a Maxi, él está diciendo Ahora, bono del pero pará, Tesoro ¿puedo terminar la americano, cuenta? algo recontra seguro que no lo movés, pero si No medianamente me dejan comprás bonos de empresas privadas, fondos y demás, más o menos un poquito Pero más mirá, acá. déjame terminar la cuenta. Tenés 100. No es que dentro de 10 años vas a tener 75 porque te sacaron. El 25. Tenés 100. No la trabajabas, pero ahora que te van a cobrar el 2,5%, Mariano la pone al 4%. ¿Sí? Está bien, pero Perfecto. perdón, hay años que perdés, ¿eh? Bueno, pero pará. Entonces vos vas a tener 4% a fin de año de esos 100. Con lo cual, en vez de 4 vas a tener 1,5, porque 2,5 se lo vas a dar al fisco. O sea, vas a tener 100 más 1,5%. No es que vas a tener 100 menos 2,5%. Hay años que perdés, Fer. ¿Eh? Hay años que perdés. Bueno, puede ser, no sé, no tengo ni idea, qué sé yo, pero también esa es la cuenta. La cuenta no es que en 10 años tenés 25 menos. Vos tenés 25 menos, después tenés que ganar el resto. Bueno, está bien. Está bien. Menos Escuchame una porque tenés cosa. 2,5. Van a ver, porque sos Boga, ¿van a haber amparos con esto? Yo creo que ayer, por ejemplo, en un lugar que estuvimos todos juntos, hablaban de que esto es confiscatorio, de que atenta contra la seguridad jurídica y demás, y ya estaban pensando en amparos. Yo creo que van a haber amparos. Siempre va a haber amparos porque el argentino naturalmente es quejoso. Ujú. Y hay buenos abogados. ¿Amparos acá o amparos afuera? Acá. No corre un amparo afuera. No, es un amparo acá. No, Lo mismo con los jubilados. pero ojo, el Los ingenio jubilados argentino también, funciona. Yo insisto, hay que diferenciar los intereses de los que la miran de afuera de los que están adentro. Los acreedores y fondos de inversión extranjeros que la miran de afuera, que obviamente no pagan porque no son residentes argentinos, aplauden todo impuesto que significa recaudar y mejorar la capacidad recaudatoria del Estado. Entonces, todos los impuestos, el 30%, bienes personales, todos los impuestos firmados por el FMI y por los acreedores. Por eso los bonos, por segundo día consecutivo, los bonos de la deuda argentina tuvieron una muy fuerte suba, con una caída muy fuerte, segundo día consecutivo del riesgo Mira, yo país. te quiero dar un dato. Distinto de los residentes argentinos, que son los que tienen que pagar ese costo y que obviamente hay sectores que están muy enojados. Déjame que agregue algo que es verdad, que me lo aclara un contador. Lo que discutíamos recién de los 100, 2,5. Es verdad, también paga ganancias. Sí.
Además paga el digamos, 35% de ganancias. Sí. Con lo cual no te queda sobre la renta. A mí me parece buenísimo en este aspecto. Primero, no es culpa de Alberto Fernández. Después es necesario. Sobre los intereses. Claro, sí, sobre la ganancia. Esto es necesario. Esto se necesita para el país. Yo lo tomo así. Pero te aclaro algo, hay muchísimos argentinos que están buscando la vuelta para irse a vivir afuera y salir de la residencia fiscal argentina, sea Uruguay, sea Paraguay, Ahora, sea ¿vendrá Portugal, la plata o pagarán el etcétera. 2,5? ¿Cómo? ¿Vendrá la plata o pagarán el 2,5? No. La plata no viene por un incentivo, el gobierno sabe eso. La plata no viene porque le pongas más carga tributaria afuera. La plata está afuera por el riesgo país. No, Maxi, la plata está afuera, se fueron con Cristina, se fueron con Macri, se irán ahora por el temor, digamos, que genera la Argentina permanentemente en las distintas Con esto también, Acordate con esto, esto también. la plata que tenés afuera, si comprás bonos del Tesoro que los traes a la Argentina, ya bajás el impuesto. Y si comprás bonos de Argentina, pasás a cero. Claro, pero tenés que comprar riesgo argentino. Sí, comprar, y bueno, Sí. ayer ganabas un 8%. Bueno, está bien, pero en lo que empezó el año perdiste un 50%. Claro, ¿qué pasa si compras y vendés? Y además, si compras y vendés a futuro. Tengo un al contador mismo que me precio? sigue haciendo los números. ¿no? Yo dije, alguien que me ayude a hacer los números me está ayudando. El contador mío que, mío no, un amigo mío contador que es un crack. Me dice, es confiscatorio. Lo define directamente así, porque me hace todos los números. ¿A vos? Sí, me dice, es confiscatorio ese 2,5%. Termina siendo confiscatorio por el 35% de ganancias sobre los intereses, hace todo el cálculo, te sacan todo. Qué momento cuando te juntás con el contador, ¿no? Y te entra a cantar tipo en fines de marzo, principio de abril. Qué disgusto, ¿no? Qué disgusto. Que Javi, que Me tengo imagino- los sueldos. ¿Vos te vas a meter con los sueldos? Me imagino a la gente que nos está viendo diciendo, pues esta gente está hablando de la gente que tiene la plata afuera, Ese de es los el que se otro van a tema. vivir afuera porque tienen que pagar mucho acá. La Argentina está en una debacle. Sí, por Los eso- que vivimos acá estamos en una Exactamente. debacle. No, él se Estamos quiere hablando afuera. de un nivel socioeconómico que me Hoy imagino la gente hoy estuve no en debe la estar- estratosfera. Hoy debe estuve estar con uno. 3,5% de la pirámide social. Absolutamente. Alta gama. ¿Eso que estamos hablando? Alta gama. 1%. 1%. ¿Qué país es este? ¿Este? Alta gama. 1%. 5 millones de millas, 73 pasaportes llenos, viaja por todo el mundo, vive de arriba de los aviones, hoteles 5 estrellas, labura en otra liga. Estábamos comiendo un bifecito, me mira, me dice, ¿cómo te envidio? Dice, ¿qué país tienen ustedes? Lo sé, yo también lo amo este país. Me dice, siempre salen, van a salir de esta también. Dale, Marian, disfrutemos donde vivimos. Sí, por supuesto. Por favor, no esté... ¿O no, Javi? Mira, ¿dónde estamos? ¿Ustedes creen que esto lo podríamos hacer en la CNN en Estados Unidos? Nos hubieran echado a patada. La primera que dijiste, ya está, estábamos fuera. ¿Dónde estamos? Disfrutemos esto con Raúl, con Maxi. Está buenísimo. Por ahí si nos queremos comer una pisita, nos vamos a comer una pisita ahora. Si estuviéramos en la CNN, lo tendríamos a Trump criticándonos, esos inútiles. esto que lo- Tuiteando. Y si estuviéramos No se en estaría Fox, tratando. estaríamos haciendo el 678 de Trump, digamos. O sea Claro, que absolutamente. es un poco lo que pasa. Y en Venezuela no estaríamos haciendo nada. Escuchame una cosa, vos Aplaudiendo. tenés, No salí. es un tema espinoso porque el otro día hablábamos con Juan Cruz Ávila, que debe estar viendo el programa, Juan. ¿Cuál es el esfuerzo del Estado en todo esto que nosotros planteamos como esfuerzo de la gente, Raúl? Porque el que tiene guita afuera, el jubilado campo. que gana 20 y pico mil pesos, las retenciones del campo. Entonces Javier Calvo, que siempre busca la difícil, Y es siempre difícil, busca la Esta difícil, es difícil, ¿eh? siempre busca la difícil. ¿Qué fuiste a indagar como para poder también plantear un esfuerzo del otro lado? Lo que cobran los funcionarios. Discutíamos el otro día, debatíamos el otro día de Yo no le pondría polémica por los sueldos del Estado, yo pondría sueldos del Estado, porque Sueldo del es Estado. polémico, ¿no? Ya titulan ahí, el GRAF nos titula polémica, es sueldo del Estado. Sueldo del Estado. Que cada uno, lo dejamos al criterio de cada uno. digamos. Dejamos al criterio de cada uno. Lo dejo a tu criterio. Los datos oficiales que hay hasta ahora, tenemos ahí Son algunas datos placas. oficiales, están publicados. Son datos oficiales, están publicados por lo que se llamaba el Ministerio de Modernización. A ver, Javier, ayúdame. Vayamos por favor a la del presidente, por favor. Así arrancamos de arriba para abajo. Gracias. Ahí tenemos al presidente, que estos son datos de septiembre.
lo último que está publicado. ¿Paga ganancias? Esto es Sí, sueldo claro. bruto. Esto es sueldo bruto. No es sueldo en mano. No es sueldo en mano y no incluye los extras. Está Hay bien, pero, extras. pero no es un número gigantísimo para un presidente. No, de hecho hay otros cargos en el Estado que cobran mucho más. que el Ahí, presidente. mira, fíjate, por ejemplo, el canciller. El canciller bueno, cobra pero el ahí- doble, pero porque cobran está en la dólares. carrera diplomática. Se rige según el sueldo de la carrera diplomática, aunque el ministro de Relaciones Exteriores no sea un diplomático, como el caso de Felipe Solá. Javi, no sé pero si lo corre tenés, por la pero carrera ¿cuánto diplomática. gana un director de un banco? Pero pará, por vamos, ejemplo? pero ¿De Fer, privado Más que, o no, oficial? del Banco Central, por ejemplo. No, no, gana mucho más. que el presidente. Sigamos Mucho esto. más. A ver, o sea, ¿el canciller gana más que el presidente en Argentina? Sí, porque ahí está atado no a los sueldos del Estado, sino de la carrera diplomática. Estos son Secretaría de Modernización con datos de septiembre del 2019. Exactamente. Muy poquito, muy poquito. Sí, 327.000 pesos brutos. Esto está el publicado. presidente. Esto está publicado, esto es acceso público. Cualquiera que entre en este momento en la computadora lo tiene en su casa. Exacto. Dale. Insisto, lo dejó Iván. esto no incluye gastos extras de representación Bueno, y viáticos. claro. Dame una placa más. A ver, Siguiente para tener una idea. placa. Todos datos publicados, son datos públicos. Secretarios, ¿sí? Y ministros que empiezan a ganar casi 290.000 pesos. Está bien, A pero septiembre. le tenés que sacar el 35 de ganancias. Sí. No, no solamente eso, aportes personales, eso, claro. en mano son Obra 200.000 social, pesos, jubilación. un poco menos de 200.000 pesos en mano. 175, Eso es lo que le sale al empleador, que es el Estado. 180.000 pesos en mano, una cosa así. Eso es lo que le sale al empleador, que es el Estado. En el rubro sueldo. Dale. ¿Sí? Los gastos de representación y viáticos pueden equivaler a la misma cantidad de plata. Es decir, si ganás 290.000 pesos de bruto, podés llegar a recibir de gastos extras 290.000 pesos. Te duplican el sueldo. Dame más, dale. Siguiente placa, que era la primera que habíamos visto. Secretarios, también. Los ministros ganan 290.000 pesos y los secretarios 276.000 y 263.000 pesos. Por ejemplo, un ministro de la Corte Suprema, un ministro Agárrate. de la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de los 5 ministros, ¿cuánto gana? 500, hoy, 650.000 pesos. con antigüedad. Te digo algo, Macri le dio aumento. 650.000 Le dio- pesos de sueldo bruto, que uno dice, los jueces no pagan ganancias, cero con lo impuestos. cual, cero impuesto de ganancias. Sí le descuentan obra social y jubilación. Pero se jubilan con el mismo sueldo. Está bien, se jubilan con- Más o menos. Y la- Más o menos. Pará, te digo algo que es importante Todos los valorar. jueces. Los jueces han tenido a lo largo de la historia ley de enganche, que es jubilarse con el sueldo del que está trabajando enganchado. 98% móvil. Jubilados que se jubilaron a los 45 años. No solamente los jueces, a todos los funcionarios 60. judiciales están enganchados al Es decir, cuando hablamos, de, escalafón jubilaciones, judicial. cuando hablamos de jubilaciones, uno imagina a la pobre señora que trabajó, mi mamá, en una biblioteca toda la vida y no llegaba después con la jubilación. Hay que a fin decir de que mes. Pero hay jubilaciones de privilegio, de exfuncionarios que tuvieron 5 días en un ministerio, Sí. de gente que la echaron por corrupta de un ministerio y siguen cobrando. Las jubilaciones de tribunales son tremendas en el monto, 98% de lo que cobra en el cargo. Es decir, un ex ministro de la Corte, vos dijiste que cobra 600.000 pesos, hoy un ex ministro está cobrando 580.000 pesos. como jubilación. Un ex camarista. Atención porque la ley Esas de, son la las ley de emergencia jubilaciones. suspende los regímenes especiales de jubilación. Bueno, eso tendría que Vamos ser a ver hace qué pasa mucho. eso en la justicia, porque suspende el régimen de judiciales, suspende el régimen docente, que son regímenes que están de científicos, son regímenes que están por fuera Que del son una régimen locura, general es de parte ANSES. de la locura de este país, el gasto público que tiene este país. Yo te voy a dar de Bueno, pero ¿se contar puede una suspender anécdota por una ley de emergencia? pero tienen que entender cómo funciona esto. Macri les dio aumento del 10% a los jueces en noviembre y le dio otro aumento del 10% en diciembre, ya yéndose. Jueces honorables
les parecía, no podemos estar cobrando este aumento. Es decir, en función de lo que es el país, tal vez sea un sueldo justo para la responsabilidad que tiene un juez, pero jueces honorables me decían, no podemos en función de lo que cobran otros. ¿Y qué hicieron? ¿Lo donaron? ¿Entendés? No, viste, pero dicen, es una locura cómo nos quieren tener contentos, lo que hemos cobrado desde la época del kirchnerismo en adelante. Yo me fui de tribunales en la época de Alfonsín, no llegaba a fin de mes. De hecho, por eso son tan pocos los casos de gente de la carrera judicial, del escalafón judicial, que decide renunciar a eso y pasar a trabajar en el Poder Ejecutivo. Los que lo hacen, porque pierden el 40%, 50% de los ingresos. Dejás la justicia y pasás al Poder Ejecutivo y perdés el 40, 50%. ¿Cómo está el tema de jubilaciones? Porque, a ver, los regímenes especiales no son jubilaciones de privilegio, ¿no? Digo, no, regímenes especiales, docente. Regímenes especiales es a determinada, te podés jubilar. Es distinto al régimen general de ANSES, 30 años de aporte. Pero no es lo mismo que jubilaciones de privilegio. ¿Sigue habiendo jubilaciones de privilegio en Argentina? No. No, se terminó hace mucho. No, pero hay derechos adquiridos de otras épocas que mantienen esa situación. Había sí. Primero eso se eliminó en la época de Cavallo. Y después sí se mantuvo en algunas cajas jubilatorias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en las que no transfirieron las cajas a ANSES. Por eso, bueno, nosotros contamos que algunos exdiputados provinciales que tuvieron un año como diputado provincial en la provincia de Buenos Aires terminan jubilados con jubilaciones de 100.000 pesos, 120.000 pesos por ese año como diputado provincial y no por sus años de aporte, no sé, a otras cajas, a otros trabajadores. Pero eso no funciona más. No hay nuevos jubilados con esas características. Es terrible como se enganchó todo el mundo, ¿no? Sí. El tema jubilatorio es tremendo. Déjame ordenarme, Fer, porque tengo un quilombo. Dale, Raúl. El ministro de la provincia de Buenos Aires me plantea que no consigue gente por los bajos salarios. Obvio. Bueno, claro. En la provincia de Buenos Aires, secretarios, subsecretarios y directores provinciales, nadie va a esos puestos porque no les... No, y además el riesgo de la firma. Un ex ministro me dice, neto 180.000. Ahí está, en mano dije 180.000. Los gastos de representación no existen. Viáticos cuando viajás, pero son irrelevantes. Che, a ver, me permito dudar. A ver, gasto de representación, hay funcionarios que cobran. Lo que digo, Ale, es que el otro día lo que planteamos es, para no caer en la demagogia de no hay que cortar todos estos sueldos porque nos están robando. No. El ahorro que se puede hacer desde el Estado de materia salarial en jueces, legisladores, organismos descentralizados, presidentes y directores de empresas públicas, son muy importantes, pero en términos de la torta de costo del Estado, de gasto del Estado, es ínfimo. Estamos hablando de un gesto. Estamos hablando de un gesto. Porque, insisto, si le metemos la mano en el bolsillo a los jubilados, la política también tiene que tener un gesto de desprendimiento. Para mí la política no pasa por la cifra, porque mirá lo que cuenta Raúl, no consiguen, no pasa por la cifra, pasa por la cantidad de lugares jerárquicos sobre lugares jerárquicos, porque hace falta quedar bien con un montón de ¿Y políticos. sabés lo que pasa? Está mal distribuido el trabajo del Estado. Tenés lugares donde hay muchísimos empleados que no tienen trabajo y tenés lugares como tribunales que están con lo justo y no dan abasto. Tendría que haber, esto algún día se va a hacer, alguna redistribución del trabajo y cuántos empleados realmente necesita el Estado, porque hay muchísimos sueldos que tal vez no tengan sentido. El tema es el compromiso político y no dejar gente en la calle. Le pagás a la política con un puesto en lugar de buscar un técnico para ese puesto. ¿Le pagás a la política con un puesto? Sí, bueno, lo más normal, lo más común es eso. ¿Pagar en la política con un puesto? Sí. Sí. En vez de elegir al mejor, elegís al que con el que le devolvés el favor. El que te consiguió voto. No, que coincido es el gesto, digamos, en números macro. Yo la otra vez decía, 180.000 pesos en mano gana el secretario de Hacienda, que tiene una responsabilidad enorme, porque firma partida de miles de millones de pesos para obra pública, para distintas cosas. Bueno, pero me parece que cuando están pasando cosas como la que están pasando, donde hay un esfuerzo fiscal muy grande de sectores medios altos, el campo y tal vez los jubilados, por esto estamos hablando, porque se suspende, me parece que es una cuestión de un gesto.
de algún gesto en algún momento va a tener que dar la política porque el ajuste es fuerte. El ajuste ya viene siendo fuerte con Macri, la devaluación fue un ajuste sobre el sector privado terrible, nos licuó a todos los salarios. Me parece que la política tiene que dar un gesto. Yo entiendo, como economista, veo los números macro y digo, obviamente que el tema fiscal no se resuelve ni aún si cobraran cero todos los ministros que estamos mencionando. No se resuelve así. Es más, voy a dar un ejemplo. Para mí es una vergüenza que los jueces que están en funciones hoy no paguen impuestos a las ganancias. Lo vengo diciendo hace 20 años. Hace 20 años que esto está saldado en Estados Unidos y demás. Ahora, ¿cuánto es que se deja recaudar por año porque todos los jueces nacional, provincial no pagan impuestos a las ganancias? 7.000 millones de pesos por año. Eso es lo que va a recaudar el impuesto a la compra de dólares, el 30% en un mes. Entonces, yo creo que los jueces tienen que pagar todos ganancias, lo que están hoy, y voy a ser justo. Hubo proyectos en su momento de tratar de hacerlo del kirchnerismo, hubo proyectos del macrismo. Todos quisieron todos avanzar. Golpearon contra la barrera judicial. Todos quisieron avanzar. Ahora, en números macro, un impuesto que es hoy el de los más chiquitos que se han anunciado, que es este del 30% para la compra, más que con en el un que mes recaudás lo que dejás de recaudar porque no pagan ganancias los jueces durante un año. Necesito ver esta placa con las movilizaciones del campo. Fer, ¿volvió finalmente, o sea, lo que parecía ser un enojo, o sea, se transforma finalmente en movilización? Sí, hay alguna duda en el sector. Digamos, el campo vuelve a las rutas, es la definición que hay, ¿no? Inician un paro por 48 horas jueves y viernes. Mira, yo te digo una cosa, esta placa la preparamos a última hora antes de... Me acaban de pasar que se levantó el paro lechero. Hace 15 minutos después de 10 horas de negociación. Esto es información de último momento. Había mucha preocupación por ese tema. La mesa de enlace impulsa estas medidas. Es la mesa de enlace regional del NOA y del NEA. No habrá venta de granos y hacienda en pie y habrá movilizaciones al costado de las rutas. Hay un debate interno importante en el sector porque algunos creen, yo opino que acertadamente, el apoyo de la sociedad no va a ser el mismo del 2008. ¿Por qué? Porque vos tenías una clase media en el 2008 que estaba muy diferente a como está ahora. Hoy tenés una clase media muy golpeada que yo no sé si va a subirse al reclamo del campo por el problema que están teniendo o pueden llegar a tener con el tema de las retenciones. Un en el sector 2008, del campo. ¿Eh? Es un sector de la mesa de enlace. Bueno, que piensa eso. Pero yo no sé si yo no sé si van a generar la empatía que se generó en el 2008. Porque además en el 2008 la clase media utilizó el conflicto del campo para subirse con propios reclamos. Totalmente. Aparte, el sector que está más beligerante en este momento es el sector visto con menos simpatía por la sociedad argentina, que es la sociedad rural argentina. Con lo cual tienen miedo de salir a la ruta y que el apoyo no sea el del 2008 y queden pedaleando, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿tenés data? 10 segundos y empiezo a vender. Lo habíamos prometido al principio. Vuelvo otra vez a lo de Dolores. ¿Tenés data, Javi? Acá me figura en la rutina. Contame. Sí. El juez federal de Dolores procesó a el fiscal Stornelli por partícipe de asociación ilícita. Lo involucra en cuatro causas judiciales diferentes que están siendo investigadas y pide a la Procuración General de la Nación que le saque los fueros para poder detenerlo porque considera en un escrito de 538 páginas que el fiscal Carlos Stornelli es peligroso que se mantenga en libertad. El tema es que en esta suerte de transición que hay hoy en la Procuración, donde el presidente Alberto Fernández va a mandar el pliego del juez Daniel Rafecas para que sea el próximo procurador, esta decisión que pide el juez de Dolores que tome la procuración, si la va a tomar la procuración que ejerce Eduardo Casal, que es el procurador provisorio que viene siendo en los últimos años y que hay que decirlo, protegió a Carlos Stornelli cuando ya el juez de Dolores había pedido en varias ocasiones que lo obligara a declarar a indagatoria en Dolores
y que la Procuración cajoneaba y miraba para otro lado ante esos pedidos del juez de Dolores. Así que veremos ahora qué es lo que sucede, si efectivamente este procurador Casal, o hay que esperar que el próximo, que sería, si lo aprueba el Senado, Rafecas, le sacan los fueros a Stornelli y el juez de Dolores lo detiene. Cosa que es inédita en los últimos, algunas precisiones. Los últimos años en la Argentina. Algunas precisiones. Esta resolución es apelable ante la Cámara. La Corte tiene a estudio todavía el tema de la competencia del tribunal y no es que el procurador lo destituye y va preso. Tiene que haber un tribunal de enjuiciamiento, juicio político al fiscal, con un montón de formas, algo histórico, y que después lo destituyan y ahí pierde el juicio político. El desafuero lo pierde después de ese proceso. El Ministerio Público es un cuarto poder, es por la Constitución, es autárquico, es independiente. Por eso no tiene nada que ver el Senado ni otros jueces. Es un juicio político que se hace en el marco de la Procuración. Señores, vendo y ya seguimos con el programa. ¿Sos vocal de Racing, Marianito? ¿Honorario? Sí. Y algo buenísimo, hoy recién se acaba de aprobar el estatuto nuevo, en el que trabajé bastante, 96% de los votos de la Asamblea a favor. Qué bueno, Marian. Te Sí, felicito. moderno. Y que sea vocal de Racing. Y además le dieron una placa en reconocimiento a su trayectoria y su trabajo dirigencial. Lo digo yo porque no lo va a decir, lo dice otro hincha de Racing, de un dirigente, además hincha de Racing. Ojalá seas presidente de Racing algún día. Bueno, fue candidato, ¿no? En lugar de Blanco. No, dejarlo Blanco. Pequeño cortecito, hay un senador que ha escrito un mensaje y que el señor Timerman va a dar una referencia al aire. Rápido me voy al corte y vengo con lo de los 0 kilómetros. ¿Qué pasó? Bueno, un senador me dice, preguntá a la mesa cuánto es el presupuesto del Poder Legislativo respecto a los otros poderes. Dice, no llega al 1% y es uno de los poderes más representativos de la política. Porque hubo mucha crítica al Poder Legislativo. Pero por otro lado, dale, Raúl, te digo, no llego, toda la política está viendo el programa. ¿Viste eso? Mirá dónde me voy, Lo que te vas a perder, Mirá qué programa me bajo, Qué bárbaro. ¿De qué Fórmula 1 me bajo? Y nos vas a pedir volver y... ¿De qué Fórmula 1 me bajo con todos ustedes? Me bajo del Real Madrid. Hay que bajarse siendo el 10 del Real Madrid como ustedes son, ¿Qué vamos? Dale. Ya venimos, dale. Lo de los 50, el 50% de los autos. Acá lo que está pasando en el proyecto de ley de emergencia se bajan los montos a partir de los cuales se aplica el impuesto extraordinario de impuestos internos a los autos, que ya existía con Macri y que va a existir con los mismos niveles, pero se baja el monto a partir del cual se empieza a aplicar ese impuesto con autos que vienen subiendo de precio muchísimo porque van a la par y paso con el dólar. Entonces, el monto para el año que viene, si se aprueba la ley, es a partir de 1.800.000 pesos. El año que viene, en 1.800.000 pesos, van a estar todos los autos de gama media, y algunos fabricados en la Argentina. El auto en el cual llegó el presidente, por ejemplo, al Congreso, ese auto va a estar alcanzado. El impuesto ahí es 25%, inmediatamente más alto. Auto de fabricación nacional, muy buena gama media. Y una camioneta 4x4. Esos van a estar arriba de 3 millones de pesos y le va a aplicar el impuesto del 50%. Se irían a... Uno de 3 millones va a valer 4 millones. Es decir, no es solamente el aumento de los precios, sino que llegás a un monto en el cual te aplican un impuesto extra del 25 y después un impuesto del 50. Bajar ese monto a partir del cual es peligroso, hay mucha protesta en la cadena automotriz. La sube, hay que usar. Señores, gracias por todo, nos vemos mañana. Gracias, Raúl. Pasen a lindo, nos vemos mañana jueves. Chau.